Bueno, ya de normal, da nervios compartir de esto más, porque creo que es algo que nos toca a todos, aunque sea un poquito, aunque sea nos libramos de una, pero de las otras dos a lo mejor un poquito tenemos, entonces es complicado. Espero que sea el Señor hablando a nuestros corazones. No tengo ningún ánimo de juzgar con lo que voy a compartir. Creo que he experimentado las tres cosas, entonces por eso a lo mejor el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón y espero que sea de bendición también para ustedes, ¿vale? Entonces vamos a hablar acerca de chismear, criticar y juzgar. Y cuando yo recibí de parte de Dios esta palabra, le dije, ay no, Señor, esto no, porque es muy difícil, porque es tan fácil caer en la crítica y en los comentarios que no voy a hacer cuchillo para mi garganta, que yo luego, pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que como cada vez el Señor nos pide más crecer y más desarrollar sus dones, sus frutos en nosotros, es momento de tomar decisiones. Y hay decisiones que un día tenemos que decir, hoy, a partir de hoy, decido cambiar o hacer esto o dejar de hacer esto, ¿vale? Entonces, bueno, también desde que lo recibí tenía una imagen de una serpiente. No conseguí en internet la serpiente que yo vi en mi mente, pero esta se le parecía, porque la serpiente que yo vi tenía la cara muy mala, o sea, era una serpiente que daba miedo y la lengua era así como muy larga y yo quería una serpiente igual, pero no lo vi. Y a la final, pues una serpiente venenosa, más bonita o más fea, venenosa es. Pero a lo mejor si daba más miedo decíamos, uy, es que esa serpiente da temor, da... Espero que esta les dé un poquito de, de temor. Vale. La siguiente, Mari, por fin. ¿Qué es el chisme? ¿Vale? Estuve buscando en varias fuentes y esta es la conclusión. El chisme es la práctica de hablar sobre la vida privada o los asuntos personales de otras personas, a menudo con detalles no confirmados o exagerados. Generalmente se ve como algo negativo porque puede causar malentendidos, conflictos y dañar la reputación de alguien, sin importar si la información es cierta o no. La mayoría de las veces el chisme se considera una forma de entretenimiento o distracción, o sea que el chisme es divertido. Sentarnos a hablar acerca de las situaciones de otras personas puede ser un tema divertido para sentarse uno a tomar el café y vamos a conversar de fulano y fulana. La otra, Mari. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que puede ser un poquito el chisme, ¿no? Hablar sobre decisiones o comportamientos de los demás sin saber la razón. Porque a lo mejor yo veo que alguien hace algo y yo voy a opinar acerca de lo que alguien está haciendo, sin saber el contexto que hay atrás. Atrás de que esa persona esté actuando de esa manera, hay una historia de por qué está actuando así. Pero como nosotros tendemos a creernos mejores, sabios, todo lo sabemos, entonces nos creemos con derecho a chismear acerca de lo que esa persona está haciendo, ¿no? A sacar conclusiones. Hablar sobre las relaciones ajenas. Suponemos cosas o nos las inventamos y yo creo que todos hemos escuchado que alguna vez si alguien ve a un hombre hablando con una mujer, la gente especula. ¡Ay! Estaban hablando fulanito y fulanita. Ay, ¿será que hay algo ahí? Y yo llegué a escuchar una vez al punto de que ya los habían casi que hecho novios. Y en realidad ese chico solo le estaba preguntando a la muchacha una información acerca de algo que él no entendía. Pero la gente los vio hablando varias veces seguidas y dedujeron que esa gente andaba, no sé, gustándose, que estaban hablando, que había algo más. Y nada que ver, en realidad el chico tenía su novia y ella no lo sé, pero yo vi y digo qué fuerte, porque en un momento la cosa se estira.
Creer y opinar. Hacemos suposiciones, lo que dije antes, sobre el comportamiento de la persona, sobre la vida, sobre su trabajo. Y hace rato hice una dinámica que me dio mucha risa, porque estaba todo el mundo preocupado por María. Pues a los que participaron, María está bien, su trabajo está bien. Y yo tenía una frase original que de hecho ni siquiera estaba pensada en María Santiago, sino que era un nombre genérico, María, pero todos asumieron que era María Santiago, ¿vale? Y la frase comenzó yo diciéndole a alguien, esta era la frase original: María está muy estresada en su trabajo y está pensando dejárselo. A partir de esa frase, que la fui recorriendo por todos los que estábamos aquí, María estuvo enganchada, María estuvo estresada, María estuvo preocupada porque la iban a tirar del trabajo. Vi caras de asombro, vi quienes estaban preocupados porque María se iba a quedar sin trabajo, vi quien estaba preocupado, todo lo que iba viendo lo iba apuntando para que luego no se me olvidara en vivo. Y luego, quien ya estaba desesperado porque María, ¿qué iba a hacer de ahora en adelante? Y el final, la última frase fue mi cuñado. ¿Cuál era lo último, Salva? María se quedó sin trabajo. Todo esto sin confirmar. Solamente regué el rumor a una persona al principio y le fui diciendo, cuéntale a este, cuéntale a este, cuéntale a este. Y dije, qué tonto, es un juego tan tonto, no sé, que se hace en las fiestas, ¿no? En los cumpleaños. Es un juego muy tonto, pero muy real, porque eso es el chisme. Yo escucho una cosa y creo que escuché otra, o que la escuché de la manera en la que yo la escuché. Y cómo lo voy a ir a contar es como yo lo creo que lo escuché. No como me lo dijeron en realidad, porque aquí tenemos el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras tenía la frase original y ha terminado en que se quedó sin trabajo. ¿Vale? Si yo hubiera seguido, estoy casi segura, ¿vale? Pero si yo hubiera tenido más tiempo y hubiera seguido, casi podemos avanzar a que la han tirado del trabajo. Y más adelante a saber por qué la han tirado del trabajo. Y quizá otro le añade el por qué la tiraron. Entonces, de verdad, tenemos tanto en nuestras propias vidas, no sé si soy yo la única, pues yo tengo muchos problemas. Tengo preocupaciones, tengo hijos, tengo marido, tengo necesidades, cocino, limpio. Tengo tanto en qué preocuparme que de verdad yo no debería perder mi tiempo preocupándome y comentándome el problema de los demás. Porque si yo sé que uno de ustedes tiene un problema tan grande que necesita ayuda, yo debería ir a Mariluz. Mariluz, Antonio, Loida, son a los que tenemos que ir si vemos que el problema es algo que necesita ayuda, ayuda que yo no puedo brindar, porque muchas veces ni siquiera nos han pedido la ayuda. Lo que pasa es que nosotros creemos que todo lo sabemos. Entonces no solo opinamos de la vida de los demás, sino que les resolvemos los problemas. Vale, bueno, sigo. Comentar y difundir, pues más de lo mismo. La otra, porfi. ¿Qué nos lleva al comentar, por ejemplo, que María la iban a tirar, la pobre, del trabajo? A criticarla, ¿no? Y a saber por qué la iban a tirar. Entonces, ¿qué es la crítica? La crítica es expresar una opinión sobre algo o alguien, generalmente enfocándose en aspectos negativos o de mejora, pero con el propósito de señalar algo que podría ser cambiado o corregido. La crítica puede ser constructiva si se hace de forma respetuosa y con el objetivo de ayudar a la persona o situación. Vamos a ver. ¿La mayoría de nuestras críticas son constructivas? No, no. Porque muchas veces nosotros criticamos las personas o las situaciones y los últimos en enterarse son las personas a las que estamos criticando, pero porque les ha llegado el chisme. Ya con todos los cambios que se le ha dado, a esa persona le ha llegado el chisme. Pocas veces vemos algo en una persona y queremos decírselo de buena manera, en plan porque mejore. Y a veces ni siquiera tenemos que decírselo, porque a veces no es nuestro problema. A veces vamos más allá de lo que nos importa y nos metemos en la vida de los demás. Por ejemplo, cositas que criticamos. Criticamos, por ejemplo, la ropa, ¿no? Cómo se viste la gente. Y
el gusto es subjetivo. Nosotros, cada quien, tenemos una manera diferente de vestirnos y que nos gusta. Y si todos nos vistiéramos igual, hubiera un tipo de tienda de ropa y las demás quebrarían porque nadie compraría. Pero todos tenemos un gusto diferente. ¿Por qué yo tengo que criticar cómo se viste Loida, por ejemplo? ¿Verdad? Porque Loida tendrá un espejo en su casa y yo me imagino que ella, antes de salir de su casa, se mira en el espejo y dice, me gusta, me voy. Pero cuando llega aquí, como es totalmente diferente a lo que a mí me gusta, digo, qué fea ha salido Loida, por favor. ¿Cómo se le ocurre salir así? Y así hacemos con todo, con el corte de pelo, con el color de pelo que se han puesto, con la ropa, si le queda mejor o peor. Y hablamos también de los cuerpos. ¿Por qué hablamos de los cuerpos de las personas? Si la persona está muy delgada o está muy gorda, eso no es nuestro problema. A mí me gusta ser de una manera, pues me preocupo por ser de esa manera. No debería importarme, porque ¿saben qué pasa? Que hay gente que decimos, es que está súper gorda, pero es que a lo mejor esa persona tiene tiroides y no puede adelgazar. Y a lo mejor le decimos a alguien, está súper flaca, y a lo mejor esa persona lucha con la anorexia. Y cuando le decimos que está súper flaca, le estamos incitando a que siga sin comer, porque está logrando lo que se está proponiendo, verse así de delgada. No deberíamos opinar sobre… Otra cosa es que, miren, me pregunte, Joana, ¿te gusta? Y yo le dé mi opinión. Pero si ella no me la ha pedido, yo no tendría por qué ir a dársela, porque me estoy metiendo en lo que no me importa. Los tratos familiares, ¿cómo se tratan las familias? A lo mejor yo tengo una manera de hablarme con mi marido o con mis hijos diferente a la de otra persona. ¿Por qué yo tengo que criticar cómo lo hace esa persona? Si a lo mejor ellos desde que se conocieron, desde que están juntos, se hablan así. Y es la manera en la que ellos interactúan. No puede ser que porque a mí me parezca que esa no es la manera, yo la critique, porque a ellos les funciona. Pero nosotros vemos algo diferente a lo que nosotros hacemos y estamos acostumbrados, y eso es un motivo de crítica. ¿Cómo gasta el dinero las personas? ¿Cómo gastan el dinero? Ay, esa es otra cosa que criticamos un montón. Porque a mí qué me importa cómo se gastan el dinero otras familias, ¿vale? O sea, yo de verdad, los que son súper bendecidos y les alcanza para un montón de cosas, gloria a Dios. Pero el que no, a lo mejor el otro le critica porque se fue a cenar y no tenía cómo. O se compró ropa y está dejando otra cosa. Ese no es nuestro problema. Cada casa tiene una economía, unas finanzas y un tema que hablar, pero entre los miembros de esa familia. En realidad no nos tenemos por qué meter en cómo gastan las finanzas los demás. Bueno. Habían más, pero ya, creo que con esto es suficiente. Pero ¿saben por qué nosotros criticamos la manera de hacer esas cosas a los demás? Porque en el fondo nosotros creemos que nuestra manera es la correcta y que nosotros sí lo sabemos hacer y que los demás están equivocados. Y entonces caemos en el juicio. Entonces ya, vamos avanzando del chisme a la crítica y al juicio. Y vamos a ver qué es el juicio. Juzgar implica formar una opinión o emitir un juicio sobre alguien o algo, basándonos generalmente en nuestras propias percepciones, creencias o experiencias. Cuando hablamos de juzgar en un contexto negativo, nos referimos a la acción de criticar o evaluar a alguien de una manera que no es justa, que se basa en prejuicios o que se hace sin entender el contexto completo. En muchos casos, el juicio puede ser severo, sin compasión o sin tener toda la información necesaria. Juzgamos tanto de la vida de las demás personas sin saber el por qué esas personas actúan así. Y tengo otros ejemplos de qué cosas juzgamos. Mi manera de hacer las cosas es la correcta. Si tú no haces las cosas como a mí me parece que es lo correcto, entonces tú lo estás haciendo mal, tú no lo estás haciendo bien. Yo soy quien mejor estilo, ¿no? Para poner el ejemplo de la ropa, tengo. Si tú no te vistes bajo mis cánones de belleza, yo te juzgo porque tú no te quieres ver bien, tú no tienes amor propio, porque ¿cómo sales así vestido y cómo no te cuidas? Mi manera de educar a mis hijos es la correcta.
Quien no críe sus hijos como yo crío a los míos, lo está haciendo mal. Y mira, yo la verdad me declaro culpable de sí. Porque por mucho tiempo yo creí que mi manera de educar a los hijos era la correcta. Es como si yo hubiera recibido el manual de cómo educar a los hijos. Las demás madres no lo recibieron, solo yo. Luego me di cuenta que con todas las cosas, las normas, mis cosas que yo había puesto, en realidad mis hijos no me salieron como yo esperaba. Pobrecito mis hijos son bien, ¿vale? Pero me refiero a que a veces tenemos unas expectativas y una manera de hacer las cosas, y yo creo que todos los que somos papás aquí, mamás y papás, todo lo que hacemos lo hacemos creyendo que es lo mejor. O sea, de verdad no creo que haya uno aquí que diga, voy a hacer esto para dañar a mi hijo, y voy a hacer esto para crearle una herida que lo va a atormentar hasta que sea un adulto. O sea, todos criamos pensando en lo mejor, criamos con amor, criamos de la manera pues en la que podemos. Y estábamos hablando un día con mi familia, ¿no? Porque yo decía, por ejemplo, mi abuela. A mi abuela, imagínate todos los años, cuando mi abuela era pequeña, su madre, ¿quién le enseñó a criarla? Su madre, como vio, ¿saben? Las ancianas de hace muchos años, como vieron, fueron aprendiendo y así hicieron lo que pudieron. Yo creo que lo hicieron con amor. A lo mejor dañaron a los hijos, puede ser, pero lo hicieron con amor. Pero luego mi abuela crió a mi madre, lo hizo con amor, como pudo. A lo mejor dañó a mi madre, pero la hizo con amor. Y luego mi madre me crió a mí, con amor. Lo mejor. Yo diría, mi mamá no cometió ningún error. Para mí mi mamá es la mejor mamá del mundo. Pero a lo mejor ella creerá que en algunas cosas se equivocó. Y yo he criado a mis hijos con amor y les he hecho mucho daño también, pero siempre con amor. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí el derecho de juzgar cómo crían los demás? Nada, nada. Pero somos muy rápidos para criticar y para juzgar, sin saber cómo su madre fue criada y su abuela y lo que ha visto en su familia. Entonces, bueno, eso es juzgar. Juzgamos también mi manera de servir en la iglesia. Es que si yo tengo que estar aquí a una hora, estoy. Y el que llegue tarde, no es mi caso, ¿vale? El que llegue tarde no sirve a Dios como debería. Entonces lo juzgo, porque no es una persona que ama a Dios en realidad, porque no hace las cosas como las tiene que hacer. O no adora como yo adoro, porque yo cierro los ojos para adorar a Dios. Y el que adora con los ojos abiertos no está adorando bien a Dios. A mí me enseñaron hace muchos años que para orar teníamos que cerrar los ojos y orar y conectarnos ahí en la presencia de Dios. Y cuando yo llegué aquí, en la primera clase que el pastor Benjamín me dio en un curso, me dijo, para orar no hay que cerrar los ojos porque tu intimidad no la refleja una oración que tú hagas en un momento. Y yo dije, ay, o sea que todas las veces que he criticado a todos los que oran con los ojos abiertos, me había equivocado. No sé, y ¿ves? El que aprendió en esta iglesia de parte de Benja, que no tenía que cerrar los ojos para orar, a lo mejor ora con los ojos abiertos o cerrados, ¿qué más da? Pero el que creyó como yo que tenía que ser cerrados, pude juzgar en algún momento, ¿vale? Entonces, no podemos juzgar sin saber el contexto y las cosas que hay atrás de esas personas, pero somos súper rapiditos para criticar, chismear y juzgar. Vale. Vamos ahora a lo más importante, y es lo que opina Dios, porque Dios también tiene una opinión de estas cosas. Entonces vamos a ver lo que dice Dios de esto. Proverbios 11:13, todos traducción lenguaje actual, ¿vale? La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Ver, oír y callar. Proverbios 16:28. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Proverbios 18:8. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Salomón sabía que chismear era divertido. A lo mejor él tomaba té con sus amigos y hablaba de los otros. Colosenses 4:6. Hablen siempre de cosas buenas,
díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar. Piensen bien cómo se debe contestar. Y esa es una tarea que nos vamos a poner al final, ¿vale? El otro. Mateo 7, del 3 al 5. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. ¿Cuándo nos sacamos la rama de nuestro ojo? No lo dice. A lo mejor si fuera necesario ir a decirle al otro lo de la basurita, nos dijera, después de tantos meses de limpiarte tus ojos, ya puedes ir a decirle al otro, pero no nos dice cuándo. Entonces a lo mejor es que nunca lo tenemos que ir a hacer. A lo mejor se nos va todo nuestro caminar cristiano intentando limpiar nuestros propios ojos. El otro. Mateo 7 del 1 al 2. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Santiago, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley, Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. No tenemos derecho de criticar a los demás. Entonces, una tarea que nos dejo hoy es pensar antes de responder lo que decía unos versículos antes. Pensar, huir. Si viene a mí Loida y me dice, Joana, ¿sabes que a María se ha enganchado y la van a tirar del trabajo? Le digo, no me interesa. Qué difícil, ¿verdad? Ahora vamos a ir diciéndole a todo el mundo de ahora en adelante, no me interesa, porque no me interesa de verdad. Ora, qué diferente si ella me dice, Joana, ora por María. Yo no necesito saber por qué orar por María, porque yo voy a orar a Dios y Dios sabe lo que le está pasando a ella. Entonces yo no necesito, porque que esa también es un hilo muy finito, de yo te voy a contar para que ores por Laura. Y te cuento todo el cuento del drama de Laura, para que tú tengas ahí todo el contexto por qué orar. No, Dios sabe lo que está viviendo Laura. Con decirte, si es que lo veo necesario, ora por Laura debería ser suficiente. Entonces cuando te vengan con el chisme de Laura, tú le dices, no me interesa. Pensar antes de responder. No es decirle, sí, ¿qué pasó? ¿Vale? No criticamos a los demás, nada acerca de la vida de los demás, nada vamos a criticar porque dice, no tenemos derecho a criticar a los demás. Me lo dice Dios y si me lo dice Dios y yo sigo criticando de ahora en adelante, estoy pecando y estoy pecando deliberadamente, porque inocentemente el que no lo sabe, pero a mí Dios me lo ha dicho y yo se los estoy contando a ustedes. Así que ya ninguno es inocente. El que critique de ahora en adelante es porque ha decidido criticar deliberadamente. Porque yo sé que el Espíritu Santo, que es quien nos habla y nos redarguye de pecado, una vez empecemos a criticar nos va a decir shh, shh, y nosotros decidimos si seguimos hablando o no. ¿Vale? Entonces, para hacer algunos ejemplos prácticos, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? ¿El otro, Mari? Bueno, antes del ejercicio no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de los que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás
y a los tramposos, y ninguno de ellos participará del reino de Dios. Así que hablar mal de mi hermano, criticarlo o juzgarlo, me dice que estoy al mismo nivel de un borracho, de un afeminado, de un infiel, de un ladrón. Esos no son mejores que yo. Dice esta lista que somos iguales. Así que esa es la opinión que tiene Dios acerca de los que hablamos, criticamos y juzgamos. ¿Vale? Ahora vamos con los ejemplos. Un semáforo. ¿Vale? Rojo, no lo pienses ni lo digas. Cuando llegue ese pensamiento, mira, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. El amarillo, replantéatelo porque es una buena cosa, pero dilo mejor. El verde, dilo, es edificante. Entonces yo voy a leer unos poquitos ejemplos para terminar y ustedes me van a decir si es amarillo, rojo o verde. El primero, estos son nombres genéricos, ¿vale? No es nadie que conozcamos. Escuchas que Juan está teniendo problemas en su matrimonio y entonces tú le cuentas a tu grupo de oración para que oren por él, con todos los detalles. Otra. Alguien menciona que Laura no está viniendo a los cultos últimamente. Entonces yo le digo a otro miembro de la iglesia, seguramente es que está teniendo problemas espirituales, está de bajón. Tercero, notaste que Pedro siempre ayuda a organizar todas las actividades de la iglesia. Entonces le dices a otro, oye, qué bueno, Pedro siempre está dispuesto a servir. ¿Verde? Otro, la forma en que Marcos organiza el tiempo de oración no me parece muy efectiva. Mejor le voy a decir a los otros de la iglesia, al liderazgo, que Marcos no sabe organizar bien las reuniones para que lo hagamos bien. ¿Amarillo por qué? No, ¿quién ha dicho amarillo? ¿Amarillo por qué? ¿Amarillo por qué? Porque a lo mejor, mira, lo podemos hablar. Vale, entonces ¿a quién se le dice? ¿A Marcos? No se le dice a otro, se le dice a Marcos. ¿Sabes que Claudia está pasando por un divorcio y le dices, no te preocupes, Dios va a estar contigo en todo momento? Verde. Durante una reunión de líderes, alguien está muy distraído en el móvil y no participa. Entonces yo opino, no entiendo por qué siempre está tan callado. ¿Será que no le gusta venir a las reuniones? ¿Y si es algo urgente que le están mandando en el móvil? El que se apañe. Durante una reunión, ves que Carmen lleva ropa nueva y decides decirle a otra persona, mira cómo Carmen se viste, parece más joven, más guapa. Verde. Ya lo... Verde. Vale, la última. ¿Sabes que Javier está pasando por una situación difícil y le dices, yo estoy orando por ti, porque sé que Dios tiene un propósito en toda tu situación? No necesito saber tu situación. Verde. Son unos ejemplos muy tontitos, pero muy reales. Tenía muchos más, pero creo que nos ha quedado claro. Y de verdad espero que todos nos podamos llevar de verdad como tarea que chismear, criticar y juzgar es pecado. Pecado al punto de que Dios dice que no entrarán ni disfrutarán del reino de Dios, porque si estamos viviendo en el chisme, en la crítica y en el juicio, a lo mejor ni siquiera nos estamos arrepintiendo. ¿Amén? Así que le voy a pedir a la pastora Loida que ore por esto, y a los de las redes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el domingo a las 11.